Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar un poquito de cuál sería la mayor falencia de todos los equipos de la NBA, en este caso respecto a su alineación titular. ¿Quién es el jugador, en este caso, qué más interrogantes tenemos al respecto? Vamos a hablar un poquito equipo por equipo, justamente de la mano de este artículo que ha hecho Bleacher Report. Algunos yo estaré de acuerdo, en otros por ahí no tanto, pero me pareció bastante interesante como para comentar y como para ir viendo cuáles serán las alineaciones de los equipos de cara a la próxima temporada. Cosa que comencemos sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y a ver, obviamente vamos a empezar con Atlanta, seguramente. Va en orden alfabética la cuestión. Y según la gente de Bleacher Report, DeAndre Hunter sería el eslabón más débil en el equipo de Atlanta y ya de por sí no estoy de acuerdo. La alineación de Atlanta seguramente sea Trae Young, DeJounte Murray, DeAndre Hunter, Saddiq Bey, Clint Capela. Para mí lo más débil, digamos, del equipo es Saddiq Bey, pero sin duda alguna y con mucha diferencia. DeAndre Hunter es un jugador que tiene, sí es cierto, algunos problemitas físicos habitualmente, es muy de lesionarse, etcétera, etcétera, pero es un jugador súper sólido cuando está. Para mí Saddiq Bey es mucho más interrogante dentro del equipo de Atlanta que de DeAndre Hunter, no tengo absolutamente ninguna duda. Bueno, después habla un poquito de lo que es en este caso de DeAndre Hunter como jugador, etcétera, etcétera, pero no, o sea, de primeras no estoy de acuerdo con esto de Atlanta. Para mí es Saddiq Bey el principal inconveniente. Para el equipo de Boston Celtics, comentan por aquí, empieza en el 5. La alineación sería algo así como Derrick White, Jaylen Brown, Tatum, Porzingis y Horford o Robert Williams. Esa sería la alineación. No, a ver, no lo tengo claro yo en el caso de Boston. La verdad, Boston tiene tan buen equipo que no creo yo sinceramente que tenga ninguna falencia en ningún lado, ni nada como para preocuparse en ningún lado. Puede ser, sí, que la dupla de internos, digamos, sea una interrogante, a ver quién se manejaría mejor con Porzingis al lado, pero realmente no creo yo sinceramente que esta sea la cuestión, ¿eh? No sé cuál será. Podría ser incluso Derrick White también. A ver, Jaylen y Tatum está bien, o sea, no, obviamente que no. Porzingis obviamente que tampoco. Después sí, o quién queda de pivot, o si Derrick White está capacitado para ser el base del equipo toda la temporada. Esas serán interrogantes interesantes, pero Boston es un equipazo, la verdad. Por lo menos el quinteto titular es espectacular. Los cinco que arrancan son, no digo que insuperables, pero deben ser top 3 por lo menos. De mejores equipos de la NBA. O sea, el equipo titular es fantástico. Así que es un equipo que justo es difícil encontrarle alguna cuestioncita. Por otra parte, en Brooklyn nos dicen que Finney-Smith. La alineación de Brooklyn podría llegar a ser algo así como Dinwiddie, Mikal Bridges, Cameron Johnson, Finney-Smith y Nick Claxton. Bueno, podría ser Finney-Smith. Yo creo que es más Dinwiddie igualmente que Finney-Smith. Finney-Smith es un jugador súper sólido habitualmente igual. Para mí Dinwiddie es el jugador a mirar más de cerca, digamos, como falencia. Pues es un jugador que necesita mucho la pelota en sus manos, no defiende mucho, es todo un tema. Y en el clutch ha demostrado en algunos momentos no tomar las decisiones más inteligentes, al menos el año pasado en Brooklyn. Yo creo que va por ahí más que Finney-Smith. Para mí Finney-Smith no es una falencia para nada, es un jugador, reitero, súper sólido al fin y al cabo. Pero bueno, veremos a ver qué termina haciendo Brooklyn al respecto. Por otra parte, Charlotte, Brandon Miller por ahora. Sí, probablemente que sí, aunque bueno, también, a ver, el año pasado Charlotte jugó en general bastante flojamente. PJ Washington todavía no ha renovado, pero también es una interrogante. Mark Williams es una interrogante. Cómo vuelve Miles Bridges es una interrogante. En este caso Charlotte es un equipo plagado de interrogantes. Pero sí que es cierto que después de haber visto a Brandon Miller en la Summer League, alguna duda deja. La verdad es que sí, puedo estar de acuerdo con eso, hay que decirlo todo. Los Chicago Bulls, Patrick Williams. Sí, en este caso sí es bastante claro. Los titulares proyectados serían Caruso, Lavin, DeRozan, Patrick Williams, Vucevic. Esa sería la alineación titular. Y sí, estamos todos de acuerdo, creo yo, que probablemente Patrick Williams sea el punto más flojo del equipo. Es un buen jugador y todo Patrick Williams, pero es todavía muy joven y le falta también seguir creciendo y seguir mejorando en líneas generales en su juego en general. Desarrollo, obviamente, para un chico tan joven es muy importante. Pero sí, obviamente en este caso sale fácil, digamos. Es un jugador sólido igualmente Patrick Williams. No es un jugador muy de rachas, ni de tener sus momentos así, sus altibajos tan fuertes. Es un jugador bastante regular en líneas generales, pero igualmente sigue siendo la principal debilidad del equipo de Chicago. Y sobre todo teniendo en cuenta que Vucevic es el pivot. Es cierto que uno esperaría de Patrick Williams un esfuerzo defensivo y una mejora de nivel sustancial para que el equipo de Chicago le vaya bien. Es la principal
cuestionen el equipo de los Bulls sin duda alguna. Los Cleveland Cavaliers, Max Strus, bueno sí, el resto de la alineación sale de memoria. Es otro que está aquí por defecto, sí, porque el resto de la alineación es Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen, obviamente son todos muy buenos jugadores. El que queda ahí por ver es Max Strus. Max Strus tendrá que tirar mejor de lo que tiró el año pasado, que tiró más o menos. Tendrá que tirar un poquito mejor que eso, pero igualmente es un jugador que encaja bien dentro de lo que es el equipo de Cleveland, creo yo. Es un jugador interesantísimo a tener muy en cuenta. Hizo bien Cleveland en llevárselo. Sigue siendo el puntito más flojo, digamos, del equipo, sí, pero es un buen jugador y es un buen quinteto igualmente también el de Cleveland Cavaliers. Dallas, y acá sí, sin duda alguna Dallas tiene un problema en el pivot que es brutal. A ver, Luka Doncic, Irving, Tim Hardaway Jr., Grant Williams. Yo no creo que Tim Hardaway Jr. sea titular. Yo creo que el titular va a ser Josh Green, probablemente. Pero bueno, en todo caso, da igual. El problema sigue siendo el pivot. Si juega, no sé quién jugará, sinceramente es una interrogante para mí. No sé si jugará Dwight Powell, no sé si jugará en este caso Ryan Hall. No creo que entre Lively de arranque, no creo. No sé si no jugará Maxi Kleber, también podría ser otra posibilidad. No sé quién será el pivot, pero en cualquier caso es la falencia primera y principal para el equipo de Dallas, pero sin absolutamente ninguna duda. Sin absolutamente ninguna duda. Veremos al fin y al cabo qué termina pasando. Aquí dicen, hay una razón por la que según informes Dallas ha estado interesado en Capela la temporada baja. Sí, ha estado interesado según dicen. No han podido llevárselo. Veremos a ver si hacen algo al respecto o si finalmente se quedan medio de como están. Si se quedan medio como están, claramente, muy claramente, la posición de pivot es el problema de Dallas si hay que buscarle alguno. Por otra parte, Denver Nuggets, dice Caldwell Pope en este caso, pero en realidad nadie. La verdad es que Denver es otro equipo, digamos, que no tiene ninguna debilidad en este caso. El equipo titular ya sale de memoria, Murray, Caldwell Pope, Michael Porter, Aaron Gordon, Vucevic. La verdad es que sale de memoria. Y yo si tuviera que decir algo más bien, más que Caldwell Pope, me enfocaría más en Michael Porter probablemente, que en los playoffs no jugó muy bien. Yo creo que sería el jugador a tener más en cuenta o a ver más, digamos, como posible debilidad. Porque Michael Porter Jr. no es un grandísimo defensor tampoco. Y eso hace que si tiene una mala noche en el tiro, le cueste un poquito más al equipo. Caldwell Pope no, por lo menos si tira mal, Caldwell Pope no tiene su mejor noche ofensiva, en defensa siempre se revuelve bien, pero Porter Jr. no tanto. Pero está claro que no tiene ninguna falencia el equipo de Denver. Denver está realmente muy pero que muy bien. Está clarísimo que es un equipazo. Por otra parte, Detroit Pistons, Wiseman. Yo no creo que Wiseman sea titular, la verdad. Dice, titulares proyectados: Cade Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson, Bogdanovich, James Wiseman. Yo no creo que Wiseman sea titular. Yo creo que el titular va a ser o Jalen Duren, que creo yo que va a ser el titular al fin y al cabo. Me da a mí toda la sensación. O en todo caso Isaiah Stewart, pero Wiseman no creo la verdad que sea el titular. Me sorprendería un montón. Me sorprendería muchísimo que Wiseman sea titular. Dicho esto, igualmente puede ser que de todas formas la posición de pivot sea lo más curioso, lo más interrogante del equipo de Detroit. Igualmente, yo creo que lo que más duda me genera es el triple. O sea, a Detroit le falta mucho tiro. Cade Cunningham no es muy buen tirador, Jaden Ivey es más o menos, Ausar Thompson no es muy buen tirador. Bogdanovich es el único que tira bien, entonces esa es mi preocupación. Pero bueno, Detroit se podría decir que no tiene ninguna preocupación grave, o se podría decir al mismo tiempo que todo es preocupación, como lo quieran ver ustedes, digamos. Pero sí que es cierto que, bueno, tenés un equipo joven interesantísimo, pero sí que es cierto que hay muchas interrogantes por ahí. Ver el desarrollo de Ivy, ver cómo encaja Ausar Thompson, los pivots que tiene todos súper jóvenes, a ver cómo evolucionan. Hay un montón de interrogantes y puntos flojos quizás, o puntos a tener en cuenta para Detroit la próxima temporada. Warriors, Kevon Looney. A menos que Chris Paul comience. No creo que Chris Paul comience. Yo creo que los titulares van a ser los que se ven por aquí: Steph, Clay, Wiggins, Draymond y Looney. Bueno, puede ser, digamos, que Looney siga siendo el punto más flaco de Warriors. Dicho esto, ha mejorado mucho Looney últimamente. O sea, es un jugador viable, o más que viable incluso. Es un jugador que se ha convertido en un buen titular. Yo creo sinceramente que si yo tuviera que decir quién a mí me preocupa más, es Clay. Probablemente es Clay. Es el que yo vería con más dudas, digamos. Porque es un jugador que defensivamente ya no es el que supo ser. Y eso le ha quitado mucho de su juego a Clay. Porque en anteriores ocasiones, en anteriores temporadas, 5 o 6 años atrás, Clay podía tener su mala noche desde el tiro e igualmente te rendía un montón. Ahora Clay ya no tanto. O sea, si Clay no está tirando bien, es un jugador que encima toma decisiones bastante poco acertadas en general.
Y si no defiende al nivel que supo defender, te queda un jugador que puede llegar a ser un hueco interesante por allí. Lo vimos claramente en la serie contra Lakers. Para mí, Clay sería el jugador con más signo de interrogación, digamos, en líneas generales. Pero sí que es cierto que si uno se queda solamente con el nivel de jugadores, probablemente Looney es el peor de los 5. Eso es probablemente bastante claro. Pero bueno, veremos a ver cómo le va a los Warriors la próxima temporada. Y al igual que el grupo de Denver, en realidad no hay un eslabón débil, pero si tenemos que decir uno por uno, es Looney. Es un pasado subestimado, puede ser reboteador dominante, pero no brinda mucha producción y parece el candidato obvio para ser reemplazado por Chris Paul. Sí, eso es cierto, pero así todo, la verdad es que Looney ha jugado muy bien y nos ha cerrado la boca a unos cuantos. Por otra parte, Houston Rockets, Dillon Brooks. La alineación de Houston, ¿cómo sería? Van Vliet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith y Alperen Sengun. Sí, si esta alineación, que es probable que lo termine siendo, sí, probablemente Dillon Brooks sería el jugador más a tener en cuenta en este caso. Veremos a ver qué tal lo hace la próxima temporada, pero veremos. Veremos a ver cómo defiende especialmente, cosa muy importante, y si puede mejorar un poquito su tiro. Quizá la decisión más fácil de ejercicio hasta ahora. Los Houston Rockets contarán con muchos jóvenes en el 5 inicial de esta temporada, pero Green, Smith y Sengun parecen ser más confiables que Brooks en el lado ofensivo. Entre los 77 jugadores que hacen tantos tiros por juego como Brooks, en los últimos 10 años está empatado en el puesto 61 en porcentaje efectivo de tiros de campo. Pocos jugadores combinan la confianza con la imprecisión como Brooks. Este lo quiere menos que yo, el periodista que escribió esto. Pero tiene razón, la verdad es que tiene razón con Dillon Brooks en este caso. Claramente tiene razón. Veremos a ver cómo le va. Si mejora un poquito sus porcentajes, cosa que será muy importante. Los Indiana Pacers, por otra parte, Obi Toppin. Estoy de acuerdo también. La alineación de Indiana sale de memoria, ¿no? Haliburton, Bruce Brown, Buddy Hield, Obi Toppin, Miles Turner. Será esa muy claramente, creo yo. Y sí que es cierto, que probablemente Obi Toppin es el más dudoso de todos. Dicen por aquí, esto está abierto a otras predicciones, porque bueno, podría ser que entre Maturín también y salga quien, Buddy Hield probablemente. Que salga Buddy Hield y entre Maturín. Podría suceder, creo yo, jugar con un equipo un poco más pequeño. Puede jugar Walker también. No lo sé, no lo tengo muy claro. Pero yo creo que va a ser esta alineación, sí, me da la sensación. Y sí que es cierto que Obi Toppin es el que genera más dudas de todo. Es un jugador medio inconsistente también, que no defiende tan bien. Veremos a ver cómo le va la próxima temporada. Pero el equipo de Indiana está bien, a mí me gusta. Creo que van a andar bastante bien el próximo año. Los Clippers y obviamente Marcus Morris. Sí, claramente, muy claramente Marcus Morris. Titulares proyectados: Westbrook, Paul George, Kawhi, Marcus Morris e Ivica Zubac. Así cerró la temporada del año pasado. Bueno, el último partido no. Los últimos no, porque estaba lesionado Morris. Pero en general fue la alineación cuando estuvieron todos. Fue la alineación que tenía proyectada el equipo de Clippers, ¿no? Podríamos aplicar el argumento utilizado para Dillon Brooks a Westbrook. Le falta volumen de suba como jugador ofensivo. La falta de versatilidad como defensor podrían poner la mezcla. Incluso la falta de disponibilidad podría apuntar a George o Leonard. Pero el labor más débil claramente es Morris. Claramente. Es una obviedad que Marcus Morris ha sido muy malo la temporada pasada. Yo creo que va a terminar saliendo igual del equipo, pero bueno, si nos ponemos en situación de hoy día, me da la sensación de que probablemente Marcus Morris sea el jugador más, claramente más a tener en cuenta de Clippers como para eventuales fallos o tener más en consideración como eslabón débil del equipo. Sí, pero lejos, muy lejos realmente Marcus Morris entra por allí. Dicho esto, reitero, yo creo que no va a empezar la temporada con los Clippers la temporada que viene. Yo creo que va a terminar saliendo del equipo eventualmente, ya sea por Harden o por alguna otra cosa incluso. O no me sorprendería tampoco que sea suplente. Tampoco me sorprendería para nada. Veremos a ver qué pasa. Los Lakers, Hachimura, ponen por aquí. Titulares proyectados: D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Hachimura, Anthony Davis. Yo creo que va a ser esta alineación, sí, estoy de acuerdo. No sería sorprendente ver a Vanderbilt comenzar en el puesto de 4, pero alineaciones con James y Davis deben incluir tanto tiro como sea posible, y Hachimura obviamente aporta más de eso que Vanderbilt. Estoy de acuerdo. Vanderbilt en algún partido puntual, cuando haya un jugador puntual a quien defender, sí que es cierto que te puede dar alguna que otra cosita. Pero en general Hachimura es un jugador muchísimo más completo que Vanderbilt. Por ahí no es tan buen defensor, pero en ataques no hay color. Aún así, Hachimura no brinda la creación de juego de D'Angelo Russell, Reeves o LeBron. Y ciertamente no moverá la aguja defensivamente como Davis. En este papel sería un poco más espaciador de piso. Obviamente eso es importante, pero en la alineación van claramente otras casillas. Puede ser, pero yo creo que el punto más flojo probablemente podría llegar a ser también D'Angelo Russell. Más incluso que Hachimura. Porque D'Angelo es un jugador también muy de momentos, ¿no? Muy de etapas. Es un jugador además que necesita la pelota en las manos para producir. Y esto hace que teniendo a LeBron James en el equipo y a Austin Reeves, que también es un buen creador de juego, la verdad,
D'Angelo cuando no tiene la pelota termina siendo simplemente un tirador a pie firme allí en algún costado de la cancha, que en defensa es muy malo. Entonces eso creo yo que es el... Yo le pondría a D'Angelo antes que a Hachimura. Hachimura me parece que es un jugador que si bien probablemente tiene un techo menor al de D'Angelo, o D'Angelo cuando está bien es un jugador capaz de meter 30 y pico puntos y robarse el show. Hachimura por ahí no tanto, pero sí que sobre todo tiene un piso mucho más alto también. Hachimura es bastante regular, o al menos lo fue en Lakers, veremos si la próxima temporada también lo es. Pero Hachimura es mucho más regular, me da la sensación. No me genera tanta incertidumbre. D'Angelo sí, D'Angelo empieza el partido y nunca sabes con qué D'Angelo te vas a encontrar. Si con el D'Angelo que va a meter 30 puntos, el D'Angelo que va a tirar 3 de 14 de campo. O sea, nunca lo tenés bien claro del todo. Para mí esa es la principal cuestión a tener en cuenta. Pero bueno, Hachimura podría ser el otro. El resto está claro que es clarísimo, ¿no? Reeves, LeBron y Davis son el Big Three, entre comillas, de Lakers. LeBron, Davis, Reeves sería en este caso en orden. Pero sí que es cierto que ellos tres es indiscutibles y después lo otro está por verse. Memphis Grizzlies, John Conchar en este caso, los titulares proyectados son Marcus Smart, Desmond Bain, Conchar, Jaren Jackson y Steven Adams. Esto es obviamente temporal, claro, porque falta Morant, justamente que estará suspendido los primeros 25 partidos. Con esto obviamente que Conchar es el principal a visualizar, digamos, como posible falencia del equipo, está claro. De lo contrario, no tiene mucha cuestión. Lo que tiene Grizzlies es una ausencia de tiro muy notoria y eso me preocupa un poco. Pero sacando eso, la verdad es que cuando estén completos y la alineación sea Marcus Smart, Morant, Desmond Bain, Jaren Jackson, Steven Adams, no es un equipo que tenga nadie a señalar, digamos, o alguna falencia así muy concreta. Así que veremos. Miami Heat, Kevin Love, sí. La verdad es que sí, claramente. Titulares proyectados: Tyler Herro, Richardson, Jimmy Butler, Kevin Love y Bam Adebayo. Igualmente, a ver, esto está claro que puede llegar a cambiar muy fuertemente por la situación de Lillard. Eso está clarísimo, que cuando Lillard llega al equipo, que yo creo que eventualmente va a terminar llegando, va a cambiar todo esto, ¿no? Y no sabemos. Podrían igualmente poner a Caleb Martin, ¿no? Que igualmente quizás sería una falencia también en este caso. Pero no sé, si metes a Caleb Martin a mí me genera más preocupación Josh Richardson. Pero bueno, reitero, hablar de Miami no tiene mucho sentido ahora mismo porque claramente va a terminar llegando Lillard y vaya uno a saber quiénes se van, quiénes no tanto y qué termina sucediendo. Pero sí, Kevin Love es un jugador que la verdad que ya tiene una edad y ya no te da lo que te supo dar en algún que otro momento. Y podría llegar a ser visualizado como la falencia más importante del equipo. Milwaukee Bucks, Grayson Allen, claramente también, muy claramente. Los titulares proyectados son Jrue Holiday, Grayson Allen, Chris Middleton, Giannis y Brook López. Esos son los titulares proyectados. Y muy claramente Grayson Allen es la falencia, sí o sí, de este equipo a visualizar. La verdad es que es complicado. Grayson Allen es un jugador muy también inconsistente, que la verdad es que si bien ha tirado no tan mal en la temporada pasada, tiró de hecho 40% de triple en las últimas 4 temporadas, que no está mal, por supuesto que no está mal, pero sí que es un jugador que no te da mucho más que eso. En defensa, bueno, más o menos se revuelve, pero viendo el equipazo, digamos, que tiene... Porque la verdad que los otros 4 son increíbles, ¿no? Jrue Holiday, Middleton, Giannis, Brook López, espectacular. Por más que Middleton no haya estado también la temporada pasada, venía de una lesión, uno sospecha que el año que viene va a andar mejor. Pero Grayson Allen es como el jugador a visualizar. Y de hecho, Milwaukee ha querido traspasarlo algunas veces ya a Grayson Allen, ya se ha estado conversando, hablando todo. No han logrado traspasarlo, pero ya se ha hablado un montón de veces también. Veremos a ver qué termina pasando, pero es el principal foco, obviamente, a hacer alusión. Claramente es Grayson Allen. Por otra parte, en Minnesota, Mike Conley. Acá no estoy de acuerdo tanto, la verdad. Los titulares proyectados son Mike Conley, Anthony Edwards, McDaniels, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert. Dice, probablemente podría argumentar también a favor de McDaniels en este lugar. No estoy de acuerdo para nada. Conley es un muy buen base, súper consistente. Y McDaniels también es un jugadorazo. McDaniels súper joven, muy buen tirador, extraordinario defensor. O sea, yo creo que la principal falencia es en este equipo probablemente Gobert o Karl Anthony Towns. Pero no tanto porque sean malos jugadores, sino porque no sé si encajan juntos del todo. Y esa es la cuestión. La principal falencia puede ser poner a Karl Anthony Towns de 4. Esa podría ser la principal falencia, entre comillas, en este caso. Ahí podría estar la cuestión a tener más en cuenta, ¿no? Si realmente Karl Anthony Towns puede jugar de 4 y funciona. Esa es la cuestión, al fin y al cabo. Pero Conley es súper regular y es muy inteligente, no comete muchos errores, un jugador bastante bueno.
La interrogante podría estar por la edad. En ese sentido lo puedo tomar, digamos que por la edad, digamos, sería el jugador a tener en cuenta. Pero si juega más o menos como juega el año pasado, la verdad que está muy bien. Estuvo realmente muy bien. Los Pelicans, Valanciunas, sí. En este caso, muy claramente y rotundo, sí. Valanciunas es un problema para Pelicans, claramente. Jugó muy mal el año pasado. Titulares proyectados: McCollum, Brandon Ingram, Trey Murphy, Zion Williamson, Valanciunas. Bueno, veremos a ver si termina siendo así la alineación. Tiene muchas variantes Pelicans, no sé cómo terminará jugando. Pero sí que es cierto que Valanciunas ha sido lo más flojo el año pasado, claramente. En números brutos, dice Valanciunas ha sido uno de los 5 más productivos en la NBA en la última década. Ese tramo ha sumado 15,9 puntos, bueno, 16 puntos, 11 rebotes en 26,6 minutos. Hasta el 2022-23 esa producción coincidió con un impacto positivo. Esta temporada los Pelicans tuvieron menos 0,5 puntos por cada 100 posiciones cuando Valanciunas estaba en cancha y más 4,3 cuando estaba fuera. Se notaba mucho que el equipo entraba. En este caso, bueno, cualquiera, entraba Larry Nance y el equipo funcionaba mucho mejor que con Valanciunas. Es real. Entonces es el problema, creo yo, del equipo. Sin duda alguna es el problema de los Pelicans. Se podría resolver con que Valanciunas juegue un poco mejor la próxima temporada. Veremos si lo hace. Pero de lo contrario, claramente es el jugador a visualizar en este sentido. Los Knicks, RJ Barrett. No estoy de acuerdo con esto tampoco. Titulares proyectados: Branson, Quentin Grimes, RJ Barrett, Randle y Mitchell Robinson. La verdad es que no estoy muy... A mí me gusta Barrett. Creo que le pegan mucho más de la cuenta. Yo creo que, a ver, lo principal a visualizar es, el punto más flaco es Quentin Grimes, más que RJ Barrett. Barrett es un buen jugador, hace bien un poco de todo. No me parece que haya que ponerlo. De hecho, yo creo que es casi el tercer mejor jugador de este equipo. Yo tendría más dudas de Mitchell Robinson, que se lesiona muchísimo, que de Barrett. Pero bueno, no sé. No lo quieren mucho a Barrett en algunos lugares. Me da a mí la sensación. Oklahoma City, Lu Dort, sí. Claramente que sí. La alineación titular sería algo así como Giddey, Shai, Jalen Williams, Lu Dort y Holmgren. Sí, claramente Lu Dort complica un poco la situación por dos cosas. Bueno, lo dice aquí justamente. Midiendo 6'3 es probablemente demasiado pequeño para ser alero. Y no lo suficientemente creativo para ser un guardia. Y sí, es real. O sea, solamente con la defensa que tiene Dort no alcanza. Claramente no alcanza porque es un jugador además que es demasiado bajito, por lo que solamente te puede defender bases o escoltas. O algún alero no tan alto, pero no es muy versátil tampoco defensivamente. No es que te puede defender a cualquiera. Eso es el principal punto de preocupación de Oklahoma y estoy de acuerdo. Realmente estoy de acuerdo. El año pasado además tiró muy mal encima. Muchas partes de la temporada estuvo muy flojo, forzando mucho la máquina, además tomando decisiones súper tontas. Para mí sí, en este caso estoy totalmente de acuerdo con esto. Y Orlando Magic, Gary Harris. El tema es que no sé yo cómo va a hacer para plantar la alineación titular Orlando, ¿no? Porque a ver, Markelle Fultz va a ser el base titular, estoy de acuerdo. Franz Wagner, Banchero, Wendell Carter, estoy de acuerdo. No sé yo si Gary Harris va a ser el escolta titular, ¿eh? Yo creo que va a ser Anthony Black, la verdad. Que va a jugar con Fultz haciendo una especie de doble base. Si esta alineación titular, bueno, sí que es cierto que Gary Harris es el punto más flojo, estoy de acuerdo, o flaco, como quieran llamarlo. Pero no creo que sea esta alineación de Orlando. Me sorprendería mucho que la alineación de Orlando sea con Gary Harris titular. Pero bueno, veremos a ver qué sucede. Filadelfia, PJ Tucker. Estoy de acuerdo. Si todo se queda como está, Harden, Maxey, Tobias Harris, PJ Tucker, Joel Embiid, estoy de acuerdo que PJ Tucker es el punto más flaco. Es bastante obvio también, o sea, es cierto que PJ Tucker en defensa te da un montón de cosas, pero en ataque ha bajado tanto su nivel y se ha convertido tanto en un jugador casi inútil, la verdad, porque casi no sirve de mucho en ataque, pues ni siquiera ha tirado demasiado bien de triple, porque no tira apenas, o sea, apenas uno ve la planilla de PJ Tucker y tiró 2-3 tiros en todo el partido. Es difícil también tirar así, es difícil tener un buenos porcentajes cuando tirás 2 o 3 tiros por partido, es complicadísimo. Encontrar ritmo, encontrar confianza, es re difícil. Pero sí que es cierto que PJ Tucker ha bajado mucho su nivel, la verdad. Defensivamente sigue siendo bastante bueno, pero en ataque sí que le cuesta un poquito más por allí. Así que sí, viendo la alineación del equipo, claramente es la decisión más obvia, ¿no? Es el señalado más obvio. Por otra parte, Phoenix, cualquier jugador que no sea máximo que comience. Sí, totalmente de acuerdo también. A ver, Phoenix tenés a Bradley Beal, Devin Booker, Durant y Ayton.
Eso son el Big 4, digamos, de Phoenix. Después, el eslabón más flojo, digamos, es el siguiente. El resto, digamos, el que quede por allí. Puede ser Okogi, puede ser Bait Diop, puede ser Eric Gordon, puede ser Watanabe. No creo que sea Eric Gordon, yo creo que Eric Gordon va a ser suplente. Pero puede ser cualquiera de los otros tres. Yo creo que va a ser Okogi. Pero claramente es el punto más flojo del equipo, con mucha diferencia, ¿no? Porque tiene 4 jugadores que ganan máximos y después todos ganan mínimos, si mal no recuerdo. Capaz que alguno gana un pelín más, pero todos ganan más o menos por allí. Okogi creo que gana un poquito más de un mínimo, pero más o menos por ahí, no anda muy lejos tampoco. Así que claramente ahí sí sale enseguida, digamos, quién es el punto más flojo del equipo de Phoenix. En Portland, Shadon Sharp. A ver, titulares proyectados. Bueno, habrá que ver qué pasa, ¿no? Pero titulares proyectados. Lillard, Anfernet Simmons, Shadon Sharp, Jerami Grant, Nurkic. Estos serían los titulares proyectados más o menos. Tengo mis dudas. Pero bueno, pongámosle que sí. Así todo, para mí, el punto más flojo es Nurkic. Para mí. Porque Shadon Sharp, obviamente, o sea, va a andar como pueda andar, pero es un jugador súper joven y con mucha proyección. Nurkic no te da mucha cosa. Nurkic es un pivot que ha quedado muy en desuso a día de hoy. Es un pivot que no tira, es un pivot que no defiende, es un pivot que, bueno, es medio inteligente, pero tampoco es, no sé, Adebayo, Jokic o algo así. Es un jugador que ha quedado realmente muy inutilizable en esta NBA de hoy día. Para mí es claramente el punto más flojo del equipo, es Nurkic, más que cualquier otro, para mí. Más que Anforneo, Jadon Sharp o el que quieran poner por aquí. Pero bueno, es mi apreciación, digamos. Los Sacramento Kings, Harrison Barnes. Bueno, es difícil, la verdad, hacer un punto en Sacramento porque es un equipo muy sólido, la verdad. Es un equipo muy sólido. Yo, en particular, pondría a Werther como punto más flojo. O más a tener en cuenta, especialmente porque Harrison Barnes defiende muy bien y Kevin Werther no tanto. Entonces Kevin Werther ha tenido algunos partidos bastante malos. Los playoffs de Kevin Werther no fueron nada buenos. Y si Kevin Werther no está tirando bien, no te queda nada. La realidad es que no te queda absolutamente nada. Harrison Barnes por lo menos sabes que te va a defender bastante bien, que eso es algo positivo en sí mismo. Así que yo creo que pondría a Kevin Werther como punto a tener en cuenta. Obviamente que De'Aaron Fox y Sabonis son las dos figuras y que Keegan Murray está muy bien siempre. Pero yo creo que Werther sería, en mi consideración en este caso, lo más flojo del equipo de Sacramento. Por otra parte, San Antonio, Jeremy Sochan. Titular proyectados: Trey Young, Devin Vassell, Keldon Johnson, Jeremy Sochan, Víctor Wembanyama. Esta alineación puede tener la mayor cantidad de signos de interrogación en toda la NBA, probablemente. Dicho esto, para mí, más que Jeremy Sochan, que por lo menos sabes que te va a rebotear y va a defender muy bien, para mí Trey Young es el que más duda me da, sinceramente. No me parece mal jugador, me gusta un poco Trey Young, pero sí que es cierto que tampoco me parece un base como para realmente hacer jugar al resto y que sea el armador del equipo. Es como que me da un poco de duda, más que Sochan. Yo sé que Sochan, su trabajo lo va a hacer, que es defender al mejor alero rival, digamos, y rebotear muy fuertemente y dejarlo todo. Eso sabemos, pero Trey Young va a ser capaz de ser el base de este equipo. Bueno, me da alguna que otra duda, debo confesar. Pero por ahí puede andar. Si no es Trey Young, sí probablemente sea Jeremy Sochan en este caso. Después Devin Vassell, Keldon Johnson especialmente ya ha demostrado bastante. Y Devin Vassell tiene un potencial bárbaro también. Wembanyama obviamente tiene potencial de crack. Así que esos tres yo los sacaría. Después entre Sochan y Trey Young, bueno, puede estar la discusión. Toronto Raptors, Dennis Schroeder. La alineación titular sería algo así como Schroeder, Anunoby, Scottie Barnes, Siakam, Jakob Poeltl. Bueno, sí, si esa alineación titular, lo que más duda puede llegar a dejar es Schroeder. Es probable, es medio probable, sí. Anunoby es un jugador súper sólido, Siakam es un jugador súper sólido, Jakob Poeltl un poco también. Scottie Barnes el año pasado la verdad que dejó algunas dudas. Podría tener algún signo de interrogación, pero claramente dentro de lo que es este quinteto, Schroeder sería lo más ¿cómo decirlo, no? Lo más dudoso en líneas generales del equipo de Toronto, sin duda alguna. En este caso, ¿cómo sería la traducción? La traducción. Abgaji. La traducción es cualquiera. La que es horrible la traducción de Google en este caso. Abgaji sería el signo de interrogación. Pero es que yo no creo que esta sea la alineación de Utah para nada. No me parece que Clarkson, Abgaji, Markkanen, Collins, Kessler sea la alineación titular. Yo creo que van a jugar un par de los rookies, van a jugar seguramente.
O alguno que Deontay George probablemente va a jugar. No creo yo que esta sea la alineación. Si esta es la alineación, claramente Abraji es el punto más flaco, más flojo, sin duda alguna. Pero no creo yo que esta sea la alineación de Utah, debo confesar, ¿eh? Me sorprendería mucho. Si Abraji casi que ni jugó la temporada pasada, ¿por qué ahora sería titular? Esto sí que no. Washington Wizards, Corey Kispert. Titulares proyectados: Tyus Jones, Jordan Poole, Corey Kispert, Kyle Kuzma, Gafford. No creo tampoco que juegue Corey Kispert de titular. Yo creo que el titular va a ser Avdija, probablemente en este caso. Que también igualmente sería probablemente de lo más dudoso. Pero bueno, en este caso es cuestionable la situación. Veremos a ver que termina poniendo en cancha Wizard. Pero bueno, no sería tan raro que Kispert igualmente termine entrando para tener un poquito más de tiro, ¿no? Para espaciar un poquito la cuestión. Aunque sí que es cierto que podría jugar Avdija. Ciertamente dice, existe la posibilidad de que Avdija comience sobre Kispert, pero este último comenzó. Sí, es verdad. Probablemente existe esa posibilidad. Igualmente en cualquiera de los dos casos, Avdija o Corey Kispert son de lo más dudoso en este caso de Washington. Que no tiene mal quinteto, la verdad. Tyus Jones, Jordan Poole, Corey Kispert, Avdija, Kuzma, Gafford, me gusta. La verdad que me gusta. No está mal. Dentro de todo, no está mal. Así que bueno, hasta aquí el video planteando un poquito esta cuestión. El punto más flojo de cada uno de los equipos titulares de la NBA de cara a la próxima temporada. Me dejan por allí, si en algún caso estuvieron de acuerdo o no tanto, lo vemos por ahí en los comentarios y lo podemos conversar un ratito por allí abajo. Si les gustó, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima.